Seguramente si vieron las noticias o si al menos entraron a las redes sociales, ya saben que la noticia del día en Latinoamérica y posiblemente también en el mundo es el paso de la prisión a su casa de Leopoldo López, el opositor venezolano, el candidato en su momento opositor venezolano, quien desde el 2014 estaba preso en la prisión de Ramo Verde. Fue liberado esta madrugada a las 4 de la mañana. En realidad, digo liberado, salió de prisión, como comentaba recién, salió de prisión y está en su casa. En Venezuela esto se llama casa por cárcel, este tipo de sistema. Lo que se sabe hasta ahora es que las negociaciones que venían manteniendo enviados del gobierno con el propio López no tenían resultado hasta ahora. Es decir, esta misma propuesta se la habían hecho a López, pero López no quería aceptar. Se habla de un problema también de salud, el estado de salud de López no sería el mejor. Ya está en su casa con su mujer y con sus hijos. Y también habló su padre, habló de lo que padeció Leopoldo López en prisión. Recordemos que está condenado a 13 años, 9 meses, 7 días, 12 horas de prisión y ha sido hallado culpable por instigar a manifestaciones en 2014, el año en el que fue detenido, en febrero de 2014. 43 muertos hubo en esas manifestaciones que fueron aquellas que se le imputaron justamente para esta condena. Más de 80 son las que van ahora en estas últimas protestas que tomaron las calles, en donde la represión por parte del gobierno se agudizó. Natalia. Sí, de hecho la sala de prensa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo comunicado tengo aquí, dice: con ponencia del magistrado Michael Moreno en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó de oficio a la causa contra el ciudadano Leopoldo López en virtud de que existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución, lo que habrá que aclarar. Y dice asimismo, y en virtud de la información recibida sobre la situación de salud del dirigente político, el magistrado ponente, o sea, Moreno, consideró ajustado a derecho otorgarle la prisión domiciliaria. Esa es, digamos, la retórica del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que sí sabemos es lo que tiene que ver con las protestas que estábamos mencionando, con la cantidad de muertos, con lo que es la represión y con lo que se viene, que políticamente se viene, por un lado, lo que es la Asamblea Constituyente convocada unilateralmente por parte del gobierno, y antes, la semana que viene, se viene también, a modo de protesta por parte de la oposición, otra clase de plebiscito, justamente para evaluar el pulso social en relación con esa Asamblea Constituyente. Convocado por la oposición. Convocado por la oposición. Claro, sí, es una situación, vamos a ver con qué resulta de este hecho, ¿no? de este movimiento político que indudablemente es importante, el pase a prisión domiciliaria de Leopoldo López, porque era uno de los puntos de mayor tensión, yo diría, localmente e internacionalmente, digo, más allá de las controversias que podemos tener con respecto a las posiciones en referencia a este tema. De todas formas, Venezuela está necesitado de un cambio de escenario que posibilite viabilizar de alguna forma. ¿Podría relajar? ¿Vos decís que podría relajar las presiones? Yo creo que hay que estar atentos a la posibilidad de que esto pueda suceder, porque necesariamente se tiene que dar, o mejor dicho, necesitan que se dé algún tipo de hecho. ¿Por qué no aceptaba López esta misma negociación antes? Esta negociación, en cierto modo, ha sido manejada por el gobierno y los Rodríguez, en este caso Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador, municipio caraqueño, y Delcy Rodríguez, aquella que conocimos como canciller, que hoy es candidata a la constituyente, fueron quienes le llevaron a prisión las ofertas de parte del gobierno. Vemos imágenes viejas de Leopoldo López cuando todavía estaba libre, ¿no? Recordemos ese video un poco raro que fue filtrado a la prensa, donde se lo escuchaba ser torturado. Que el que se quejaba. Entonces, sí, fue un extraño hecho, porque él decía: Lilian, me están torturando. También parecía un video quizás demasiado preparado para llevar a la prensa por la familia de López. No cayó de manera agradable ese video, pero sin duda estaba en una condición absolutamente en esa cárcel militar, aislado y no en buenas mencionamos condiciones. En general, porque ayer además su esposa le habían permitido estar 1 hora con los chicos y con su marido. Ella estaba pidiendo en el día de hoy verlo más tiempo. Como decimos siempre en relación con Venezuela, si normalmente es difícil hablar de los países estando en nuestro escritorio, en el caso de Venezuela, con tanta operación cruzada, también es muchísimo más complejo.
Pero hay hechos, efectivamente estaba detenido, efectivamente lo habían condenado por las muertes de febrero de 2014 que A casi 14 años que ocurrieron de en las prisión. calles, a casi 14 años de prisión, como recién señalaba Jorge. Efectivamente las condiciones físicas de él no son las mejores, porque quienes lo han visto señalan eso, y efectivamente esta madrugada pasó a arresto domiciliario. Y en una semana cargadísima. Recordemos que el 5 de julio fue el Día de la Independencia de Venezuela. Allí hubo disturbios en la Asamblea Nacional, asambleístas golpeados, es decir, diputados, legisladores golpeados. 7 heridos. 7 heridos. A eso sumémosle que la fiscal, Luisa Ortega, se niega a que ingrese la vicefiscal, que fue designada por el gobierno. Y se niega al punto de decir que, bueno, eso sería infringir la ley. Quien es la designada es Catherine Harrington, que ha dicho: yo ya soy jubilada, llevo 25 años en el Poder Judicial y no hay quien me impida ingresar. Es decir, es un conflicto detrás de otro conflicto que se van concatenando mientras continúan las protestas y ya hay 89 muertos en 3 meses. Y rara vez en una cumbre del G20 se filtra un hecho latinoamericano. Por lo general son otros los países que llaman la atención, y Venezuela fue tema de esta reunión del grupo, De la que hablaremos en el próximo bloque. exactamente, en Hamburgo, Alemania. Mencionaba recién Jorge a la fiscal Luisa Ortega, y lo que vemos son conflictos que tienen que ver con todos los poderes y conflictos que tienen que ver también con el partido oficialista, digamos, con la gran composición del oficialismo, en este caso el chavismo. Lo hablábamos en los programas anteriores, pero se sigue complejizando más la situación de Luisa Ortega, que sigue siendo, digamos, un referente del chavismo, aunque en este caso no de quienes están en el gobierno. Venimos siguiendo el tema de que hay distintas posiciones, obviamente, en el chavismo con respecto a cómo encarar esta situación. Algunas de estas posiciones, no hay una única posición, es la que está planteando algún tipo de conversaciones, algún tipo de acuerdo con la oposición. Esto que justamente también comentaba Jorge Elías con respecto a los Rodríguez, ¿no? Del tema de estos puentes que se tendían para buscar también una solución a este tema, o por lo menos una salida pacífica. Y me parece que en esto es fundamental que se preserve la posibilidad de que Venezuela pueda resolver internamente el conflicto político, con las dificultades que esto implica, ¿no? Y con una iglesia que se puso más dura y que por primera vez habló de dictadura militar, ¿no? La iglesia, mientras La iglesia el Vaticano venezolana va por otro lado. Sí, porque exactamente. el Papa tiene otra sintonía con el tema de Venezuela, pero me parece que anunció algo que no logró en su momento, ¿no? Hubo un apresuramiento y luego sale la iglesia Cuando venezolana. hablaron del diálogo, decís. Cuando se anuncia una Sí. suerte de mediación que antes de empezar se frustra, Sí, sí. como se han frustrado todas las mediaciones en Venezuela. Ya son varios los países que manifiestan descreer de este tipo de soluciones, de los grupos de amigos. Esos países, atención, no se manifiestan partidarios de ninguna intervención extranjera, pero descreen de que lo que ha funcionado, se ha intentado hasta el momento, funcione para ablandar a las partes que no se sientan finalmente a negociar. Y ahí fue cuando la Iglesia Católica salió, la interna, la venezolana, salió con una posición que sorprendió al Vaticano. Entre los mediadores justamente también estuvo el expresidente de gobierno español, Zapatero, que participó de lo que fueron, parece, los encuentros entre los hermanos Rodríguez y Leopoldo López, según la prensa española.